Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga, sean nuevamente bienvenidos a este culto de oración. Gracias por aquellos que se conectan en este momento y bueno, vamos a orar para que sea el Señor ayudándonos y bendiciéndonos en este estudio bíblico. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu cuidado. Señor, te damos gracias por un día más de vida, por la salud, por los alimentos recibidos, por cuidarnos durante todo este tiempo, también por cuidar a nuestra familia, Señor, y por lo bueno que has sido con nosotros. Padre, te pedimos que seas tú asistiendo, que seas tu Espíritu Santo con nosotros, abriendo el entendimiento, ayudando al predicador, Señor, a expresarse de una buena forma, clara y sencilla. Y sobre todo, Señor, te rogamos de que nos ayudes a disponer toda nuestra atención para este tiempo, que pueda fluir un buen internet, Señor, que podamos tener una buena conexión, Señor, tanto para poder transmitir como para aquellos que escuchan. Y te rogamos, Señor, que todo lo que hagamos en este culto sea para alabanza de tu nombre y que también te podamos glorificar con lo que vamos a estudiar y aprender en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Pero mi hermano, entonces vamos a entonar un himno, el himno número 15, y vamos a leer también Romanos 4 para continuar nuestra serie. Entonces primero vamos a entonar entonces el himno número 15, que se llama Santo, Santo, Grande, Eterno Dios, en los himnarios de fe y alabanza, himno número 15, o el himno Santo, Santo, Grande, Eterno Dios. Y seguidamente también podemos ir a nuestras Biblias y tener ahí el Romanos capítulo 4. Entonces cuando terminemos de entonar el himno, pasamos a Romanos capítulo 4. Entonces, sigamos con el himno. Y dice así: Santo, Santo, grande eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de Reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alaba Padre, cielo, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor. Hoy unidos te elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de la batalla glorioso. Amén, mis hermanos. Y ahora entonces Amén. pasemos a Romanos capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Romanos capítulo 4, versículo del 1 al 12. Y dice así la palabra del Señor.
¿Qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, tu fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amén, mis hermanos. Entonces, continuamos con nuestro pastor en nuestro estudio en la carta de Romanos. Damos gracias al Señor nuestro Dios por su bondad, por su misericordia, por su amor y por los muchos cuidados que Él tiene con cada uno de nosotros. Continuamos entonces, mis amados hermanos, en esta noche con nuestra serie de estudios bíblicos basado en la carta a los Romanos. Y como ya leyéramos con nuestro hermano Juan los primeros 12 versículos del capítulo 4 de Romanos, quiero no obstante llamar su atención a los primeros 8 versículos. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que no obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios no atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Padre que estás en el cielo, Dios de bondad y misericordia, en el nombre soberano de Jesús, tu eterno Hijo, venimos ante ti en esta hora para adorarte, para glorificarte, para reconocerte como Dios y Señor, para brindarte a ti toda la honra, la gloria y el honor, porque solo tú lo mereces y eres digno de ello. Padre, ahora te rogamos, Señor, que perdones toda falta, todo pecado, todo yerro, toda equivocación, Señor, y que con la sangre preciosa, esa sangre santa derramada por Cristo Jesús en el Calvario, nos laves y nos limpies de todas nuestras iniquidades, oh Dios, y nos hagas aptos para estar delante de ti, Dios de gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos a través de ella. Bendice a las personas que hoy tienen la oportunidad de escucharla. Señor, a los hermanos que se han conectado, a los amigos que se conectan. Oh Dios, glorifícate y bendíceles a través de la administración de tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén.
Abraham y David, en los cuales se gloriaban particularmente los judíos, justificados por la fe y no por la ley ni por las obras. Eso es lo que hemos leído en los primeros 8 versículos del capítulo 4 de la carta a los romanos. Los judíos se gloriaban especialmente en Abraham y David, tal como nosotros naturalmente nos gloriamos en la justicia personal que se atribuye a los grandes santos, como la base del favor de Dios hacia ellos. Pero cualquiera que sea la bendición que Abraham haya alcanzado, dice el apóstol Pablo, la Escritura ha prohibido la idea de que pudiera gloriarse delante de Dios, porque simplemente creyó lo que Dios le dijo, que su simiente sería en número como las estrellas del cielo, según leemos en Génesis capítulo 15, en el versículo 6. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham rindió a Dios la debida gloria como al Dios de verdad. No podemos concebir que Abraham se jactara delante de su casa y delante de los heteos de que había consumado un acto que lo acreditaba al creer a Dios. Pablo contesta a los judíos, impugnadores de la doctrina de la justificación por la simple fe, con los ejemplos de esos dos grandes hombres de la fe, cuyos nombres están continuamente en los labios de los judíos, es decir, Abraham y David. La pregunta acerca de Abraham: ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Es prácticamente la misma pregunta del capítulo 3, cuando él pregunta: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Hacemos bien a la vez que nos colocamos al lado del apóstol Pablo en comprender con benevolencia el estado de la mente del judío, quien poseía las escrituras del Antiguo Testamento, una historia nacional de prodigiosa instrucción y providencia divina, así como una notable prominencia religiosa por doquiera en los días del apóstol, como hoy. La gente está llena de religiosidad y creen que por ser religiosos eso les abrirá las puertas de los cielos. El apóstol Pablo en Romanos 4:1 se coloca por consiguiente entre los israelitas, es decir, los judíos, y dice: Abraham, nuestro padre, según la carne. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? En los versículos 2 y 3, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces el apóstol argumenta: pero la Escritura dice que nada tenía Abraham de lo cual pudiera jactarse, de lo cual pudiera gloriarse delante de Dios, porque en cuanto a Abraham, la palabra de Dios fue específica para él, más definitiva y directamente que a cualquier otro ser humano. Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Su fe le fue contada por justicia. Entonces, descubrir que los grandes santos no tienen una posición diferente a la de los más débiles es una lección dificultosa, pero todos nosotros, del mismo modo, encontrar que el gran Abraham
nada tenía en la carne, sino que tenía que justificarse por la simple fe, como cualquier pecador. Es para los judíos un golpe violento y para todos los que se apoyan en las obras. Abraham no tenía ningún honor, no tenía ningún mérito al creer en el gran y fiel Dios que no puede mentir. El honor fue de Dios. Cuando Abraham creyó a Dios, hizo lo único que un hombre puede hacer sin hacer nada. Dios hizo la declaración, la promesa, y él se encargó de cumplirla. Abraham creyó de corazón que Dios decía la verdad. No hubo ningún esfuerzo. La fe de Abraham no era un acto, era una actitud. Su corazón fue llevado completamente fuera de sí mismo hacia Dios y su promesa. Esto dejó en libertad a Dios de igual manera para cumplir con esa promesa. La fe ni fue un acto meritorio de Abraham, ni un cambio de carácter o de naturaleza en él. Simplemente creyó que Dios cumpliría lo que había prometido, según leemos en Génesis capítulo 12, en el versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En los versículos 4 y 5 leemos del capítulo 4 de Romanos: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces el apóstol Pablo escribe aquí dos versículos que cada creyente debiera memorizar, porque establecen lo que jamás mente alguna del hombre caído se imaginaba. ¿Acaso la gente no cree naturalmente que el medio de ser salvos es ser buenos? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¡Ay, tan bueno! Dios lo tenga en su santo reino. Descanse en paz, paz en su tumba. Pero miren, al que obra, al hombre que trabaja, dice la Escritura, por el salario, este se le cuenta como deuda. Este es un principio sencillo, pero no se trata de aplicarlo a la salvación. Así no funciona con la salvación. Nadie jamás alcanzó la justicia por obra o merecimiento propio. La justicia no se alcanza obrando correctamente, por extraño e imposible que parezca. Mas al que no obra, dice en el versículo 5, al que arroja sus mortales hechos, que viendo su culpa y su absoluta incapacidad de desecharla, cesa completamente en su esfuerzo por obtener el favor de Dios mediante sus propios hechos o sus propias renuncias o aún sus propias oraciones, pero cree en el Dios que justifica al impío, no al piadoso y bueno. Pero entonces dirá alguno: Dios no puede hacer eso. Dios no puede declarar piadoso a un hombre si realmente es impío. Ahora bien, Dios no dijo piadoso, sino justo. Declara justo a los impíos que creen. Dios puede hacer eso y más, porque Dios puede computar al impío que se atreva a cesar todo esfuerzo por cambiarse y tal como es pecador, confía en Dios. Puede y computa, y digo, al tal el glorioso beneficio de la muerte y de la resurrección de Cristo en favor de los pecadores. Y del tal creyente pecador, Dios declara que la fe le es contada por justicia. Nunca será demasiado recalcar que las palabras el impío del versículo 5 excluyen por completo cualquier otra clase de la justificación.
Si decimos ciertamente, Dios en ciertos casos especiales ha justificado a los que no son notoriamente, pública y evidentemente impíos, cuando su hábito por lo general es justificar a los piadosos, que es lo que demanda la razón humana. Negamos a tal punto toda la Escritura, porque Dios dice, no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. No hay justo ni aún uno. Y si sostenemos que Dios justifica al piadoso, entonces podríamos preguntarnos, ¿sobre qué base? Si decimos que sobre la base de la piedad hemos puesto a un lado la sangre preciosa de Cristo Jesús, sobre cuya única base puede Dios tratar a los pecadores, y hemos negado realmente que el llamado piadoso sea en manera alguna pecador delante de Dios, ya que ha de justificarse sobre otra base que la del pecador abiertamente impío, la sangre derramada de Cristo. Preguntamos, ¿no ves que toda esta distinción entre pecadores es abominación delante de un Dios santo? ¿Qué importa que sea noble o villano si Dios ha dicho que mediante la sangre de Cristo declara justo a los pecadores? ¿Qué importa que seas una mujer honorable o una ramera si Dios dice que eres pecadora y que el único fundamento para justificarte es la sangre de Cristo? La pregunta importante es, ¿estamos tú y yo tan verdaderamente convencidos del hecho de nuestra pecaminosidad y culpa, de nuestra completa impotencia y de nuestro estado perdido, que podemos creer en un Dios que puede y que declara justo a los impíos que creen en Él, así impíos como son? Fuisteis por naturaleza hijos de ira, dice la Escritura. Por eso, en este sentido, un niño sin Cristo es impío. Es una expresión terrible, pero verdadera, que nos retorna al seno maternal que nos concibió en pecado. Como dijo en alguna ocasión el rey David, en pecado me concibió mi madre. Nacimos dentro de una raza perdida y culpable. Nacimos como parte de esta raza. Y de todos nosotros, con relación al pecado de Adán, está escrito, por la desobediencia de uno, los muchos fueron hechos pecadores. Todos somos impíos. Y cuando depositamos nuestra fe en el Dios que se ocupa de declarar justo al impío, que tal como es, confían en Él, sobre el fundamento único de la sangre derramada de Cristo, entonces somos justificados, somos contados justos por Dios. No es declarado justo el regenerado, el renacido, es el impío. No es el arrepentido ni al hombre de oración considerados en ese carácter, sino al impío. No es el cristiano profesante que ha escapado de la corrupción que hay en el mundo, según leemos en 2 de Pedro 2:20. Voy a leerlos para que ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Aquí entonces hablamos de que han escapado de la corrupción que hay en el mundo por medio de algunas experiencias espirituales, sino que es el impío que cree tal como es en el Dios que declara justo al impío que cree en Él tal como es. Por supuesto que no es el miembro de la iglesia bautista, metodista, anglicana,
presbiteriana, episcopal, católico romana, póngale usted el nombre y el apellido religioso que quiera ponerle, sino considerados en ese carácter, sino el impío. Esto no significa tampoco premiar la impiedad, sino decir la verdad. Si no has confiado en Dios como impío, aún estás por ser declarado justo, porque Él es el Dios que declara justo al impío que cree en Él. Hemos visto pues contrastados los versículos 4 y 5 de Romanos capítulo 4, que el método de las obras y el de la fe. ¿Qué clase de lugar sería el cielo si los hombres pudieran pagar sus propias entradas? Se jactarían por toda la eternidad, uno de esto y otro de aquello. Pero el método de las obras y el de la gracia son incompatibles. Una excluye a la otra. Por tal motivo los hombres deben de cesar aún de buscar, deben cesar toda clase de obras, el llorar, el confesar, el arrepentirse, aún el orar fervorosamente para creer sencillamente que Dios depositó sobre Cristo en la cruz sus pecados, sus mismos pecados propios, todos ellos. Hay un momento cuando el hombre cesa de sus propias obras al oír que Cristo consumó la obra y pagó el rescate en la cruz. Es entonces cuando descansa esa alma. Entonces esa alma cree, sabiéndose pecadora o impía, pero tal como es, cree en Dios y sabe que es bienvenida. Nótese que la Escritura no dice que Dios justifica al que ora, ni al que lee la Biblia, o al miembro de la iglesia, sino al impío. Preguntamos, ¿has creído tú en el Dios que estima justo al impío? ¿Te has considerado realmente entre la casta de los impíos un puro pecador? Y en ese carácter has confiado en Dios sobre una sola base, que es a saber, la sangre de Cristo. En los versículos 6 y 7, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Del mismo modo, como Abraham, David en el Espíritu, con grande gozo sella esta bendita doctrina, diciendo 2 veces en el hermoso hebreo del Salmo 32, ¡oh, qué buena aventuranza del hombre! ¿Pero de qué hombre? Cuando él dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Pero de qué hombre estamos hablando? Primero, el hombre cuyas iniquidades son perdonadas. El perdón significa más que la mera remisión del castigo. Aún un juez de un corazón insensible puede eximir de la multa a un hombre si hay otro que pague por él. Pero el perdón, en el perdón va involucrado el corazón del perdonador. El perdón de Dios en el desbordamiento de la infinita ternura de Dios hacia el objeto de su misericordia, es decir, el hombre. Es Dios que cobija en su seno al pecador, como fue cobijado el hijo pródigo cuando volvió. En segunda instancia, aquel cuyos pecados son cubiertos. La palabra que se traduce del hebreo como cubiertos es kafar. Esa es la palabra del Antiguo Testamento, porque aquellos sacrificios nunca podían quitar los pecados, sino solamente cubrirlos de la vista. Mire, si leemos en Hebreos, en la Epístola Universal, en Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 3 dice la Escritura:
Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Y en el versículo 11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es claro, nunca pueden quitar los pecados. Eran tipo de la vida futura, obra de Cristo. Pero los pecados continuaron delante de Dios hasta que Cristo los quitó en la cruz. Entonces, si David podía llamar bienaventurado al hombre cuyos pecados eran cubiertos de su vista por la misericordia de Dios, aunque no eran removidos, ¿cuánto más debiéramos regocijarnos al saber que Cristo se ha manifestado para anular el pecado por el sacrificio de sí mismo? En Hebreos capítulo 9, en el versículo 26, leemos: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Este es el tercer elemento que describe la vida en la justicia sin obras. Es el propósito inflexible de Dios de no mencionar más el pecado del bienaventurado. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa, no le imputa pecado. Muchos creyentes, ciertamente como David, como el apóstol Pedro, han pecado profundamente, como usted o como yo. Pero como dijo el profeta Natán a David en la misma ocasión en que le anunció tanto el pecado al rey como la remisión del mismo, lo cual se canta en el Salmo 32: Jehová ha quitado tu pecado, no morirás. Así han sido perdonados muchos. En verdad, eran enormes las ofensas de David. Cometió adulterio, la hipocresía, el asesinato, pero no le fueron computadas. Ciertamente fue castigado. La espada, dice, eso fue la sentencia: la espada no se apartará de tu casa. Y ante esa parábola de Natán, David en su indignación demandó del rico una cuádruple indemnización en favor del pobre de quien había tomado la oveja. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, leemos en los versículos 5 y 6. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Miren, y Dios permitió que 4 hijos de David fueran heridos. El primero, el hijo de Betsabé, la mujer de Urías. Luego su primogénito Amnón. Después el bello Absalón. Y por último el hermoso Adonías. Eso no obstante, Dios no computó en su contra la culpa. Tenía pues razón para que llamara bienaventurado al hombre a quien Dios estima justo, aparte de las obras. Seguidamente entonces tenemos la verdad de que tampoco las ordenanzas divinas como la circuncisión tienen más que ver con la justicia que las buenas obras, y que la circuncisión de Abraham no fue otra cosa que el sello de la justicia de la fe que antes tuvo. La pregunta: ¿y tú tienes fe? ¿En qué se apoya la seguridad de tu salvación? ¿En lo que haces? ¿En lo que dejas de hacer? Recuerda
creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Solo la fe, el creer que Jesús murió en la cruz y que se derramó su sangre por nuestros pecados, para nuestro bien, el hombre puede ser justificado o declarado justo delante de Dios. Dios sigue vigente en su misericordia y en su propósito de salvar al hombre. Para eso vino Jesús. Padre bueno, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por bendecirnos. Pero gracias por la obra extraordinaria de Cristo Jesús en la cruz. Obra inigualable, que no tiene comparación, única, Señor, en toda la historia de la humanidad y del universo. Permite, Dios, que cada día nosotros podamos amarte más, serte fieles, vivir para tu gloria y para tu honra. Oramos por aquellas personas que han escuchado esta palabra, Señor, que no depositen más su confianza y su fe en lo bueno que hacen o en lo malo que dejan hacer, sino que enfoquen su fe hacia el Calvario, que enfoquen su fe hacia Jesús, en esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario para limpiarnos de nuestras faltas y de nuestros pecados y ser declarados justos por nuestro Padre Dios. Señor, regálanos una noche tranquila, por favor, un sueño reparador, que nada ni nadie perturbe el sueño de tus hijos, y bendice tu iglesia, Señor. Bendice a cada miembro del Centro Cristiano de Estudio Bíblico y a sus familias, y glorifícate como solo tú sabes hacerlo, Señor. Bendice a los amigos que han podido escuchar esta palabra y permite que esta palabra, Señor, se convierta en vida para ellos. Oramos por los enfermos. Extiende tu mano de poder. Tú tienes el poder para sanar. Tú eres el Dios de milagros, de señales, de prodigios, de actos extraordinarios. Y nosotros creemos. Yo creo en tu poder sanador. Yo creo en tu poder transformador. Yo creo en tus obras maravillosas y extraordinarias. Yo creo en tus maravillas, oh Dios. Y por eso, Padre, te ruego, conforme tu misericordia, que obres en la vida de cada persona que se encuentra enfermo, Señor. Y glorifícate, Rey, como solo tú sabes hacerlo. Gracias te damos, Señor, porque creemos que tú lo haces. En el nombre soberano de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén. Recordemos, hermanos, entonces que el domingo estamos en la escuela dominical a las 4 de la tarde, nuestro culto presencial de escuela dominical. Todos los hermanos están cordialmente invitados para participar de este maravilloso culto. Sigamos orando por los que están enfermos, por los que están sin trabajo, para que el Señor esté abriendo puertas. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que pasen un feliz y bendecido resto de semana. Nos vemos el domingo.